Hola, hola amigos de mi canal de YouTube. Tenía bastantito que no ponía un video, ¿verdad? Ya me extrañaba, pues yo también. Bueno, ahora, ¿por qué voy a hacer este video? Este video va a estar basado, acuérdate que mis videos, me da gusto que me estés contactando. Una vez más, te quiero recordar que mis videos son para enseñar Biblia en diferente ángulo, ¿verdad? Entonces, este video se va a tratar de el libro de Juan, los evangelios de Juan. ¿Ok? Entonces, ¿por qué fui inclinada un poquito a enseñar acerca de esto? Porque yo en particular, a mí en particular, cuando yo guío a la gente a leer la Biblia, me gusta decirles que lean en el Evangelio de Juan. ¿Ok? Y yo lo estoy volviendo a leer para volverte a traer una guía también a ti, ¿verdad? Ya lo he leído varias veces, pero lo estoy leyendo para traerte un enfoque y para traerte hambre para que puedas también leer la Biblia tú también. ¿Ok? Entonces yo te voy a leer. Te voy a dar un poquito de instrucciones acerca de qué se trata el libro de Juan, el Evangelio. En el Evangelio, ok, están 4 libros. La Biblia está compuesta de 66 libros. Viejo Testamento y Nuevo Testamento, ¿ok? Un recordatorio nada más. Entonces, en ese Nuevo Testamento está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ok? Cuando una persona recién ha aceptado a Jesús en su corazón o quiere cambiar su vida, entonces yo en particular, yo creo que hay varias personas que he platicado con ellas y dicen que usan el mismo método. ¿Por qué? Porque es muy efectivo para una persona cuando apenas está aprendiendo las cosas del Señor, ¿verdad? Mira, el libro de Juan prácticamente se considera, según los teólogos y los estudiosos profundamente de la Biblia, han calificado este evangelio como el libro un poco más espiritual, más profundo, para poder enseñar lo que realmente es Jesús y para que lo puedas entender. Sin embargo, te voy a decir que para que algo más despacio, como te va enseñando, es el libro de Lucas, ¿verdad? Pero en el lado espiritual está un poquito más profundizado el Evangelio de Juan, ¿verdad? Quizás tú, por alguna manera, alguna vez has visto un cuadro donde presenta la Santa Cena o la Última Cena de Jesús. Quizás has podido ver a uno de esos discípulos que está recostadito en el pecho de Jesús, ¿verdad? Y incluso los discípulos en la última cena, ¿verdad? Cuando vayamos ahí llegando, vamos a explicar un poco eso. En la última cena, Jesús les estaba explicando, ¿verdad? Y este discípulo, Juan, que estaba recostado en el pecho de Jesús, y tú sabes que en lo natural no cualquiera se recuesta en tu pecho. Tiene que ser alguien de confianza, alguien que realmente te conoce, alguien que estás más cerca, ¿verdad?, de él. Alguien que te lleva a estar más cerquita o tiene confianza, ¿verdad? Entonces, cuando vienes tú, la persona que se recuesta en tu pecho es porque realmente tiene demasiada confianza, está cerca de ti, ¿verdad? Y se considera, yo en mi propio pensar, digo, wow, si se recostaba, incluso los discípulos, ¿y este qué? Le preguntaban a Jesús, ¿y este qué? Y Jesús les dice, ¿y a ustedes qué? ¿Verdad? Si yo quiero que este se quede, se va a quedar. Cuando hubo una cuestión de conversación entre ellos. Pero bueno, no me quiero adelantar y vamos a hablar un poquito de Juan. Ok, Juan, uno de los discípulos de Jesús y es el escritor del Evangelio de Juan. Ok, te voy a hablar un poquito. Juan era el discípulo, le llamaron el discípulo amado. No que él quizás Jesús amara más a él que otros discípulos, pero creo y me lleva a pensar a mí en particular de que pues tenía un acercamiento, ¿verdad? Y quizás era el discípulo más amado, pero así lo cataloga la Biblia y también los escritos, ¿verdad? El discípulo y era hijo de Zebedeo, ¿ok? Juan es el autor del Evangelio de Juan y también de unas cartas que hay más adelante que se llama Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan.
Esos son libros más cortos que el Evangelio de Juan en los Evangelios, ¿ok? Entonces, cuando tú vayas a leer tu Biblia y leas el libro de Juan, te vas a dar cuenta que él también, y quiero adelantarte un poquito para que esto te den ganas y ánimo para poder leer la Biblia, ¿verdad? Bueno, también sabes que él es el escritor del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Él estaba en una isla que se llama la isla de Pasmos, y estaba por ahí. Dios le dio la revelación de las cosas que habrían de acontecer cuando viniera el fin del mundo, y muchas otras cosas que tienen mucha revelación poéticas, proféticas, que son las que tienen, no poéticas, proféticas. Y se dice también que en el libro de Daniel, él también, ahí se hablan cosas proféticas muy semejadas o similares a el libro de Apocalipsis. Es algo muy bueno cuando tú te metes a leer. Así es que te motivo a que leas el libro de Juan. Mira, el propósito de Juan, del Evangelio de Juan, es de inspirar en fe en Jesucristo como Hijo de Dios. Ese es el enfoque principal. Quiere inspirar a aquellos lectores de la palabra, que cuando tú leas el Evangelio seas inspirado a conocer a Jesucristo como Hijo de Dios. Ese es el enfoque principal que tiene el Evangelio de Juan, ¿verdad? Es considerado el libro más profundo y espiritual de la Biblia. Te voy a decir un poquito más de los temas que están ahí en solamente el capítulo 1, lo cual en la pura entrada tú te vas a dar cuenta de qué es lo que está hablando, ¿verdad? Te voy a dar los temas que habla en el capítulo 1, y ¿sabes qué? Solamente tiene 21 capítulos. Son 21 capítulos, obviamente con versículos, ¿verdad? Que van acá, son 21 capítulos. Y cuando tú lo vayas a leer, no lo leas a la carrera. Léelo. Si no lo entiendes, vuélvelo a leer. Y si no lo entiendes, vuélvelo a leer. Y también si hay algunas palabras. He escuchado de algunas personas que dicen, ¿sabes qué? Es que cuando yo leo hay palabras ahí que no las entiendo. Fácil, tenemos Google, o Google, como le dicen en otros lados, ¿verdad? Tenemos Google ahí. Pon la palabra, qué quiere decir, y hasta lo puedes poner en tu idioma español, ¿verdad? Latino, y puedes poner y decir qué quiere decir esta palabra. Te va a dar una definición de lo que quiere decir, y así es como se estudia la Biblia, y así es como se aprende. Son 21 capítulos. Fíjate bien, a mí me fascina solo por resaltar un capítulo del capítulo 1 que a mí me encanta mucho. Dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es una de las escrituras. Esta está en Juan 1:12, que es el capítulo que te estoy exponiendo ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 1:12. A todos los que le recibieron. Muchas personas podrán decir, ay, pero ¿por qué los evangélicos, los cristianos o los protestantes, como muchas personas a veces se dirigen a nosotros, ¿verdad? Ellos pueden pensar que nosotros exponemos o se sienten a veces, porque a veces quizás se sienten como empujaditos a querer recibir, a que nosotros les presentemos el Evangelio de Jesús y que aceptes a Jesús como Salvador de tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, ¿verdad? Estamos en tiempos bastante difíciles y tú y yo lo sabemos muy bien, ¿verdad? Hay tiempos tristes que estamos pasando. Tú podrás ver de que la gente está haciendo, hay gente, toda la gente alrededor del mundo está con temor, más que afectada con lo que está pasando, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Es bueno que a medida de que estamos pasando por tantas cosas, realmente a ti no te va a atemorizar. Vas a tener la fuerza y la fortaleza de que si un día nos toca, pues nos toca irnos a la presencia del Señor, pero no tenemos miedo. Vamos a estar preparados en nuestro corazón para que cuando lleguemos a la presencia de Dios, ya lo hemos recibido, ¿verdad? Por eso aquí una vez más, fíjate, más a todos, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hay dos cosas aquí. Tenemos que creer primero, creer. Al que cree todo le es posible. Si nosotros creemos en Jesús,
y le recibimos en nuestro corazón, y le recibieron, dice, en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Aquí entra el dilema. Muchas veces pensamos que todos somos hijos de Dios. Y discúlpame que te lo diga, y quizás te vas a sentir ofendido, ofendida, pero no te sientas así, porque es la verdad de la palabra. Aquí lo dice, si tú tienes una Biblia en casa, corrobóralo conmigo, confírmalo conmigo, y mira en tu Biblia, ¿ok? En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 12, ahí clarito te lo dice, mas a todos los que le recibieron. Pero yo, como tengo que recibir a Jesús, ya lo tengo en mi corazón. Hay muchas personas que dicen, donde quiera que yo voy, yo lo tengo, lo cargo conmigo. Hace muchos años que lo recibí y sé que Él está conmigo. Está bien, si así lo sientes, pero ¿ya lo confesaste? ¿Y qué es confesar? ¿Qué tengo que confesar? En el libro de Romanos 19, ahí te dice claramente los pasos, y este libro está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que corrobora también esto que te estoy diciendo. Tenemos que recibirlo para ser hijos de Dios. Entonces, este libro nos está llevando y nos da potestad, dice, de ser hijos de Dios. Somos creados por Dios. Dios creó la naturaleza, Dios creó a los animales, nos creó a nosotros. Pero eso nos da a saber de que somos hijos de Dios hasta que nosotros creemos en Jesús, lo aceptamos en nuestro corazón, y ese es el enfoque de esta escritura en el libro de Juan, ¿verdad? Mira, en primera de Juan, los temas que te está dando aquí es el verbo hecho carne. Aquí te enseña quién era el verbo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y cuál fue el principio? Si tú te vas a Génesis 1, ahí te dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Jesús estaba ahí con Dios. El Espíritu Santo estaba ahí con Dios. Porque Dios es un Dios triuno. Yo sé que hay personas que no creen en la Trinidad, pero la Biblia habla de tres. Aunque no usa la palabra Trinidad, pero la Biblia habla de tres. Habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene su propia función. El Padre tuvo su función en la era del Viejo Testamento, donde Él estaba hablando y Él hablaba con voz audible. Jesús estaba con Él. El Espíritu Santo estaba con Él. Cada uno de ellos tiene su propia función. Y entonces aquí en el primer capítulo de los Evangelios de Juan, ahí te está diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Jesús estaba ahí, pero todavía no le tocaba ser enviado a la tierra hasta en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando nosotros nos damos cuenta en qué manera vino. Y aquí te explica, y aquí te enseña en la manera como fue. Quizás tú de oídas has oído, de oídas habrás oído, has visto en un drama, has visto en una película, pero yo te animo que leas el Evangelio de Juan, desde 1 hasta el 22 capítulos que tiene, y no lo leas apresurado. Si un día se te pasó, mejor léelo con calma al siguiente día, pero te va a ayudar. ¿Ok? Eso es el primero que dice, el verbo hecho carne. Habla como el verbo fue hecho carne. Cómo Dios mandó a Jesús y cómo lo hizo carne. En los evangelios, en Lucas, ahí te da una serie detalladamente y te lleva a enseñar cómo fue que vino, cómo María la escogió el Señor, cómo Juan el Bautista, qué relación tenía Juan el Bautista con Jesús. Es hermoso. Puedes leer los dos al mismo tiempo si tú quieres. Una vez te enfocas en uno, otra vez te enfocas en otro, pero mi consejo es que te enfoques en el libro Evangelio de Juan. Es buenísimo espiritualmente, ¿verdad? El otro tema que aquí habla, dice el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús y él vino a preparar el camino para Jesús. Él vino a bautizar en agua y entonces también vino a hablar del Cordero. Él fue el que bautizó a Jesús. Elizabeth era la mamá y Elizabeth se llamaba la mamá de Juan el Bautista.
y su papá era un sacerdote. Él quedó, ella era estéril y él era el sacerdote en ese tiempo, el papá de Juan el Bautista. Entonces cuando él estaba agarrando las oraciones del pueblo, porque en ese tiempo no se podía entrar, solamente la gente traía sus sacrificios, que era un cordero, y le daba las peticiones al sacerdote. Y en ese tiempo el sacerdote era el papá de Juan el Bautista, esposo de Elizabeth. Ella era estéril y ella concibe ese embarazo y él quedó mudo. El papá de Juan el Bautista queda mudo. Él queda mudo cuando entró a la presencia de Dios y los ángeles se le aparecieron. Todo eso detalladamente lo puedes ver en el Evangelio de Lucas, cuando tú lo oigas, porque ahí está más detallado. Aquí solamente en Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, este no es el mismo Juan Bautista. Juan el Bautista, le llamaron Juan el Bautista porque él vino solo a bautizar en agua y a anunciar las buenas nuevas. Era una voz que clamaba en el desierto y les hablaba a todos y les decía lo que había de acontecer y cuando Jesús vendría. Por eso le llamaban Juan el Bautista, porque él bautizaba y vino a abrir el camino para que Jesús, su primo, en la carnalidad, ¿verdad?, en cuerpo, era su primo, porque Elizabeth era prima, eran hermanas ellas dos. Entonces ella la fue a visitar. Cuando María decide ir a caminar, en esos tiempos caminaban muchísimo. Cuando María va y ella ya estaba embarazada de Jesús, el ángel ya la había visitado, ¿verdad? El ángel ya la había visitado. Ese detalle no lo vas a mirar aquí en el Evangelio, lo vas a mirar en Lucas, porque está más detallado para explicar estas cosas. Pero aquí en Juan, cuando ella va y es embestida del Espíritu Santo, Juan el Bautista, el bebé se mueve porque sintió la presencia de Jesús Todopoderoso. Entonces aquí te habla en Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan. Juan el Bautista es otro, no es el mismo escritor de este libro. ¿Okay? Este era el discípulo amado que le llamaban en la palabra, ¿verdad? Bueno, aquí es donde da testimonio Juan el Bautista y empieza a decir de Jesús que hay otro que viene bautizando, porque lo cuestionaron a él. Los judíos le preguntaban que por qué hacía eso, que si era Elías, que si era el que ha de venir. Pero no, él dijo, yo solamente soy el que he venido a preparar el camino. Es hermoso. Aquí hay otro más. Habla el Cordero de Dios. Habla aquí el Cordero de Dios cuando es bautizado Jesús. Y es ahí donde Juan el Bautista les dice, he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que yo les dije, que yo no era digno ni siquiera de desatar la correa de su zapato. Son bonitos temas. El otro es los primeros discípulos. En el puro capítulo 1 te habla de estos temas. Te habla de los primeros discípulos de Jesús. El otro es Jesús, cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael. Un verdadero israelita, como él dice. Él sabe si somos verdaderos o no. Él, cuando se encuentra con él y le dice, he aquí un verdadero israelita. Dios nos conoce cuando somos realmente verdaderos creyentes de él, verdaderos hacedores de la palabra. Estos son los temas que realmente habla en este libro. Y en el libro, una vez más, inspira. La inspiración de este libro prácticamente es para esto, para inspirarnos en Jesús como Hijo de Dios. Él nos enseña. Fíjate nomás, porque el enfoque de Él es ese, ¿verdad? Porque Él quiere. Imagínate cuando tú conoces a alguien y quieres que alguien sea conocido como tú lo conoces. Por eso la inspiración de Juan en el libro de Juan, aquí en los evangelios, era eso. Él quería que la gente, o quiere aún por medio de su libro, que nosotros seamos inspirados a conocerlo como Él lo conoció.
Que nosotros aprendamos que si lo conocemos nos vamos a recostar en su pecho. Que cuando estamos atribulados y estamos preocupados, nosotros nos recostamos en Jesús y nos da esa confianza de que todo va a estar bien. De que todo está bien, no importa lo que esté pasando, todo va a estar bien. Este es el enfoque de Juan en el Evangelio de Juan. Entonces, este solamente es el primer capítulo. Pienso pasarles diferentes mensajes cortitos para inspirarte a que tú puedas saber quién es el Evangelio de Juan, por quién fue escrito. Espero que este video te oriente, te den ganas de leer la Biblia, te inspiren a acercarte. Acuérdate, Juan era el discípulo amado. Juan era el que se recostaba en el pecho de Jesús. La inspiración de Juan y el deseo de Juan en este evangelio es que nosotros conozcamos a Jesús como el Hijo de Dios. Y esto quiere decir que si así él lo conocía, porque él se recostaba en su pecho, qué confianza. Así también tú y yo podemos recostarnos en el pecho de Jesús espiritualmente, en la palabra de Dios. Jesús era el verbo desde el principio. Juan el Bautista y Jesús eran primos, trabajando para el reino de Dios con un plan perfecto. Y sabes que Dios tiene un plan para tu vida. Por eso son mis motivaciones para poderte inspirar y para poderte enseñar lo que es el Evangelio, lo que es la Biblia, para que tú puedas ser enriquecido en esa área, para que tú puedas crecer espiritualmente, para que tú puedas estar cerca de Jesús. Este es el libro de Juan, primer capítulo solamente. Y yo te voy a seguir instruyendo en otros videos más adelante para que tú seas inspirado o inspirada para poder leer la Biblia. Recuerda, es el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Ese es solamente el que yo te pude ministrar hoy, te pude enseñar. Espero que esto te anime a leer la Biblia, a seguir adelante, a acercarte a Jesús y leer también para que tú puedas tener el conocimiento y el entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias por seguirme aquí por medio de mi canal. Espero que esto te haya ayudado a poder entender un poquito más. Si este video te fue de orientación, de bendición y te ayudó, yo te pido que tú lo compartas y hazle allí un toquecito a la campanita para que te llegue notificación cuando yo he puesto otro video. ¿Ok? Bendiciones y seguimos en contacto.